En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Bien, buenas tardes. Encantado de recibirles en Valmesiana, sede del Instituto Santo Tomás. Hoy celebramos la festividad de Santo Tomás de Aquino y lo hacemos recibiendo además la visita de don Manuel Vargas, que es rector del santuario del Cerro de los Ángeles y vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, ¿no? Que, si no me equivoco, me corregirá, ¿eh? Entonces, esta, digamos, fusión, ¿no? de tratar el día de Santo Tomás del Sagrado Corazón es algo que es como muy connatural. Es muy propio de la Escuela Tomista de Barcelona, es muy propio de Santo Tomás, y esto se debe a muchas razones, pero hay una que a mí particularmente pues me llena de gozo, ¿no? Cuando el Señor dice: te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los sabios y entendidos, las has ocultado a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Cada vez es mayor mi convicción de que Santo Tomás de Aquino, sin dejar de ser sabio, es uno de esos pequeños. Por eso es quien mejor puede comprender, junto con pues, aquellos que están en esa pequeñez, como Santa Teresita, la sabiduría del corazón de Cristo. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy, pues primero del mejor modo posible, que es con la Santa Misa, y ahora con esta conferencia en la que don Manuel Vargas pues, nos va a presentar la reciente encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, sobre el Sagrado Corazón. Nos acompaña también, me acompaña a mi izquierda, Mosén Xavier Prebosti, que además de párroco de Santa María Reina, es, como todos ustedes saben, el director del Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, aquí en Valmesiana, en el Instituto Santo Tomás. Y siendo el Aula de Teología una parte del Instituto Santo Tomás, no obstante, la parte aquí es el todo, porque el Corazón de Cristo, evidentemente, pues es... pero bueno, no vamos ahora a entrar en distinciones lógicas, pero el Corazón de Cristo es todo, y a eso se dedica principalmente esta casa. Y Santo Tomás está al servicio del corazón de Cristo. Si no, no entenderíamos nada de Santo Tomás y seríamos unos pedantes, ¿no? ¿Me explico? Bien, pues entonces, dicho esto y agradeciendo la presencia de todos ustedes y también el mensaje que he recibido tanto del señor cardenal como de su obispo auxiliar, en este caso el encargado del gobierno de esta casa, Monseñor David Abadías, ¿cierto? Pues gracias, pues mensaje pues de saludo a todos los presentes y de exhortación pues a seguir pues con gozo el estudio de Santo Tomás. Le doy la palabra a don Manuel Vargas para que nos haga la presentación de la encíclica Dilexit Nos. Y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, don Enrique, y muchas gracias a todos. Lo que he hablado con don Enrique es que, si les parece bien, pues les hablaré no demasiado largo, a lo mejor 40, 45 minutos, para que después podamos completar esto
con un diálogo, con un coloquio, y que quien lo desee pueda hacer alguna pregunta o añadir alguna cosa o corregir alguno de los errores que cometa, ¿verdad? Pues muy estimados miembros del Instituto Santo Tomás, para mí es un honor y es una profunda alegría aceptar vuestra amable invitación para impartir esta conferencia sobre la encíclica Dilexit Nos en la festividad de Santo Tomás de Aquino, en este día 28 de enero. Y agradezco sinceramente esta oportunidad de compartir reflexiones en una fecha tan significativa para su instituto, dedicado entre otros fines al estudio y a la difusión de la cultura católica a la luz del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, del Aquinate. La encíclica Dilexit Nos, que ha sido publicada por el Papa Francisco el día 24 de octubre del pasado año, 2024, nos invita a contemplar el amor humano y divino del corazón de Jesús. Y en ella se nos recuerda que el corazón de Cristo es signo privilegiado del centro más íntimo del Hijo encarnado y de su amor a la vez divino y humano, porque más que cualquier otro miembro de su cuerpo, dice la encíclica en el número 48, el corazón es signo o símbolo natural de su inmensa caridad. Esta reflexión resuena profundamente con la misión de su instituto de Santo Tomás, que fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y donde la fe y la razón se unen para contemplar el triple amor del Verbo encarnado, siguiendo el ejemplo de Santo Tomás, a quien Francisco Canals denominó doctor encarnacionista. Y por eso en esta celebración, en su doble vertiente litúrgica y académica, recordamos a Santo Tomás de Aquino, cuya vida y obra son, como nos decía Musén Prevosti en la homilía, un foco de luz que tutela nuestra vida en la búsqueda de la verdad y en la comprensión del misterio divino. Su dedicación al estudio y su profunda espiritualidad nos inspiran a profundizar en el conocimiento y el amor al Sagrado Corazón de Jesús, que es fuente de misericordia y de compasión. Por eso agradezco de corazón esta invitación que me permitirá contribuir, aunque modestamente, al noble propósito de su instituto. Y espero que este intercambio académico nos ayude a profundizar no solo en el conocimiento, sino también en la devoción y en el compromiso con la misión que Cristo nos confía. Nos encomendamos a Santo Tomás de Aquino, maestro y modelo de sabiduría, para que Él nos inspire a seguir creciendo en el amor y en la verdad. Yo querría hablarles sobre todo de dos cosas en esta tarde. La primera es de la importancia de este documento que ha sido presentado recientemente. Y la segunda es hacer un breve resumen, porque me figuro que todos, si no la han leído ya, la encíclica, al menos se habrán asomado a ella. Y por tanto, tampoco quiero, pues, en este momento ser muy minucioso, exhaustivo, ¿no?, en la explicación de cada número. Sobre la importancia de esta encíclica, les ofrezco algunos datos que me parece que ya de por sí son muy relevantes. La primera es que el primer dato es que el Papa Francisco, como todos saben, ha cumplido 88 años hace unas semanas y que lleva 11 años como obispo de Roma y como sumo pontífice, de modo que esta encíclica probablemente sea, si no la última, al menos de las últimas de su pontificado, ¿no?, por su avanzada edad, ¿verdad? Hace 3 meses que ha publicado esta encíclica, que es relativamente breve, apenas 220 números, y bastante sencilla. La lectura de la encíclica me parece que es muy asequible para el pueblo de Dios, para los fieles cristianos de nuestras parroquias, ¿no? Tiene mucha importancia porque tampoco el Papa Francisco ha publicado muchísimas encíclicas, ¿no? De su puño y letra, concretamente, son 3. Y esta es la tercera y última. Y aunque dio nombre y firmó una más, sin embargo, esa parece que se la dio bastante avanzada el Papa Benedicto XVI, ¿no? Así que es un Papa que ya es mayor, es un Papa que no ha escrito muchas encíclicas y que en esta, me parece, quiere de alguna manera culminar y completar, si no lo he entendido mal, su magisterio.
Pero también tiene mucha importancia este documento por el rango que él ha querido concederle. Me contaban que el rector del santuario de Paray-le-Monial escribió al Santo Padre hace un par de años pidiéndole que con motivo del 350 aniversario de las apariciones de Jesús en Paray-le-Monial, el Papa escribiera algún documento, que el Papa escribiera una carta que sirviera para que toda la Iglesia pudiera recordar ese acontecimiento que sucedió entre 1670 y 1675, ¿no? Y el Papa no ha hecho exactamente eso, no ha escrito una sencilla carta, sino que ha querido que este documento tenga un rango magisterial de una gran importancia. Ha querido que sea una encíclica. No es, por consiguiente, una homilía que dice un día en su capilla de Santa Marta, no es una carta, no es un motu proprio, no es una exhortación apostólica, ni siquiera una constitución apostólica, sino una encíclica, de modo que está en el máximo rango de los documentos que él ha publicado hasta el presente. Por si todo esto fuera poco, Dilexit Nos es la primera encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús desde que en 1956 el Papa Pío XII escribiera y publicara la Aurietis Aquas. Y esto quiere decir que han transcurrido casi 70 años desde la anterior encíclica sobre el corazón de Jesús. Y esto también significa que probablemente Dilexit Nos sea la encíclica del corazón de Jesús que nos acompañará a todos los que estamos aquí el resto de nuestra vida. Quizá el más joven, que está en la esquina, pues pueda conocer alguna otra encíclica del corazón de Jesús cuando ya sea muy mayor. Pero a juzgar por lo que ha sucedido en las últimas décadas, si la última encíclica ha estado presente en la vida de la Iglesia 70 años casi, esta probablemente nos acompañe durante el resto de nuestra vida a todos los presentes, ¿no? Pero además, todavía hay otro motivo para que entendamos el valor, la trascendencia de este momento. Y es que el Papa, en uno de los números de esta encíclica, ha dado a entender, ha querido presentar este texto, que este texto se convertirá en la clave hermenéutica para comprender el valor de sus encíclicas anteriores. Trataré de explicar esto brevemente. Les decía que él comenzó firmando una encíclica en 2013 que se llama Lumen Fidei, sobre la fe, que ya le dio bastante avanzada a Benedicto XVI. Y después, en 2015, publicó otra encíclica que lleva por título Laudato Si, seguramente conocida para todos, sobre el cuidado de la casa común, sobre la necesidad de una ecología integral en el mundo. En el año 2020 escribió Fratelli Tutti, donde hablaba de la importancia del diálogo entre las naciones y las religiones, sobre la paz mundial y sobre la necesidad de una cultura del encuentro. Bueno, pues en esta encíclica dice el número 217, lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si' Fratelli Tutti, las dos que han sido escritas por su puño y letra, no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que después de haber escrito Laudato Si' Fratelli Tutti, el Papa nos dice, a la luz de esta encíclica última, Dilexit Nos, podréis comprender mejor, será comprensible por completo el sentido de las anteriores. No quise hacer, viene a decir, un tratado de ecologismo, no pretendí con Fratelli Tutti tampoco hacer un programa político, sino que es en el corazón de Jesucristo donde podemos recibir, de donde podemos recibir la gracia que nos haga capaces de hacer un mundo más humano, más cristiano. Es del corazón de Jesucristo de donde esperamos recibir la fuerza de Dios que nos permita cuidar de la creación tal como fue hecha para nosotros
y que nos permita hacer de la humanidad una gran familia de familias. Por eso, el día que fue presentada esta encíclica en Roma, quien lo hizo dijo de ella que es clave de bóveda, dijo, de todo su magisterio, de todo su pontificado. Y me parece que esto nos ayuda a entender la trascendencia de este momento. Es decir, que probablemente Dilexit Nos sea en el futuro el documento más recordado del Papa Francisco y el que nos ayude a entender lo que había en su corazón cuando comenzó su pontificado y cuáles eran sus verdaderas intenciones cuando escribió las dos encíclicas anteriores, ¿no? Todo esto, me parece, nos ayuda a caer en la cuenta de que no estamos ante un documento más, de que esto no es un texto junto a otros, sino que es probablemente lo más relevante que nos quedará de su magisterio y de su pontificado, ¿no? Pero quiero llamaros también la atención sobre otra cuestión muy importante, y es la novedad que supone esta encíclica. El Papa nos vuelve a proponer el corazón de Cristo como centro de la fe cristiana, pero lo hace pensando en el mundo del siglo XXI. De modo que nos entrega la fe de siempre, pero teniendo presentes las circunstancias actuales. Y en ese sentido me parece que el primer capítulo, que ahora trataré de resumir brevísimamente, es muy significativo porque hace una reflexión sobre cómo está la sociedad en nuestro tiempo, cómo está nuestro mundo y cómo en nuestro mundo parece que estamos perdiendo el corazón. También muy llamativo a este respecto de la actualidad del texto y de la devoción al corazón de Jesús, las citas a pie de página de autores contemporáneos, desde el sacerdote romano Guardini, cuyos escritos a mediados del siglo XX hicieron mucho bien para la devoción y para el amor a Jesucristo, hasta un autor existencialista como Martin Heidegger, o más recientemente la cita de un autor, Byung-Chul Han, que hoy en día vende muchos libros y dice cosas muy significativas sobre la sociedad de nuestro tiempo, la despersonalización del mundo en el que vivimos, la masificación de la sociedad y otras muchas cosas. Por consiguiente, el Papa, me parece, quiere hacernos entrega de la fe de siempre, pero no se limita meramente a repetir lo que otros dijeron antes que él, sino que es que parte de la convicción de que lo que en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias actuales vivimos, necesitamos, es precisamente redescubrir el amor del corazón de Jesucristo. Hay otra novedad, a mi modo de ver, muy llamativa en el texto, y es el valor que concede a algunos de los autores y santos que cita, porque estamos celebrando el 350 aniversario de Parelemonial y ciertamente Santa Margarita, San Claudio de la Colombière ocupan un espacio significativo en la encíclica, pero el Papa, en 3 números distintos, da a entender que quizá hoy hemos de fijarnos aún más en otros santos más recientes todavía. Y concretamente cita a Carlos de Foucauld y a Teresita de Lisieux, a la que dedica muchas páginas. Y de una forma muy sutil, él insinúa que estos dos santos tal vez pueden hacernos entender, aún con mayor fidelidad al Evangelio y con mayor actualidad, estas enseñanzas sobre el corazón de Cristo, ¿no? El texto, que ahora resumiré enseguida, tiene una enorme riqueza también por su aparato crítico, por las citas que ofrece de la Sagrada Escritura, de los autores de la patrística, de los santos y de los maestros de la fe de toda nuestra historia, y nombres como San Francisco de Sales, Santa Margarita, San Claudio, Carlos de Foucauld, Santa Teresita, pero también otros santos, por ejemplo, de la tradición ignaciana, y otros santos que no habían sido especialmente señalados por su devoción al corazón de Jesús, ocupan su lugar en la encíclica. Por ejemplo, San Vicente Paúl,
o la Madre Teresa de Calcuta. A mi modo de ver, quizá una de las más importantes aportaciones del Papa con esta encíclica es que ayuda a sanar los prejuicios con los que todavía hoy muchas personas miran la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Creo que todos somos conscientes de que hay muchos contemporáneos nuestros que no entienden esta devoción y que no la entienden porque quizá no se la explicaron bien y porque quizá otros les transmitieron, les contagiaron algunos prejuicios contra ella, ¿no? Concretamente, creo que hay 4 prejuicios que vemos mucho en las personas a nuestro alrededor, ¿no? El primero de todos es el de pensar que la devoción al corazón de Jesús es algo antiguo. Mucha gente piensa, sí, esto me recuerda a mi abuela, sí, esto era lo que se hacía en mi pueblo cuando yo era pequeño, pero hoy, ¿qué significación puede tener esto en pleno siglo XXI? ¿Qué valor puede tener esta devoción en un mundo que se ha hecho más urbano y menos rural, y en un mundo como el nuestro, en el que las tradiciones más antiguas tal vez ya no tienen tanto espacio? A este primer prejuicio, el Santo Padre responde de una forma clarísima, diciendo varias veces, esto es lo que nos hace falta hoy, esto es lo que necesitamos ahora. En segundo lugar, hay un prejuicio bastante extendido que consiste en pensar que la devoción al corazón de Jesús tiene algo de emotivista, como de sentimental o sensiblero. Quizá esto han contribuido negativamente algunas representaciones artísticas del Sagrado Corazón de Jesús, que con criterios estéticos más bien decimonónicos nos le presentan de una forma que quizá no nos resulte hoy del todo atractiva, que no concuerda con nuestros cánones de belleza, ¿no? Pero el Santo Padre ayuda a entender con este texto que no hay nada más lejos de la realidad, que la devoción al corazón de Jesús forma mujeres y hombres de una espiritualidad recia y que acuña en el alma la imagen de Jesucristo, que se entrega por nuestra salvación en obediencia al Padre y hace de nosotros apóstoles generosos y testigos del amor de Dios, comprometidos con el mundo en el que estamos. Un tercer prejuicio es el de aquellos que piensan que la devoción al corazón de Jesús es algo intimista. Es decir, que lo que nos propone son todo actos de piedad, como es la hora santa o los primeros viernes de mes, que en el fondo a uno le hacen volverse en su interior y vivir quizá una vida de piedad intensa, pero en el fondo le sacan de la sociedad, del mundo, del trato con los demás, de la vida social, ¿no? Y a esto el Santo Padre responde de una manera también muy firme, diciendo que, por el contrario, la devoción al corazón de Jesús nos mueve a un verdadero compromiso de caridad con todos los hombres. Pone para esto muchos ejemplos de santos devotos del corazón de Jesús que han sido enormemente generosos con su propia vida, y nos lleva a la búsqueda del reinado social de Cristo, que es consecuencia social de esta espiritualidad. Y por último, cuarto punto, también hay muchas personas que piensan que la espiritualidad del corazón de Jesús no deja de ser un movimiento de piedad con escaso fundamento teológico, y que en el fondo, para que una espiritualidad sea admisible en nuestro tiempo, hace falta que tenga una fundamentación teológica y especialmente bíblica mucho más sólida. Quienes piensan de este modo, en el fondo creen que la devoción al corazón de Jesús empezó con motivo de unas apariciones, las de Santa Margarita, siguió con motivo de otras, las del Beato Bernardo de Hoyos, y en el fondo son un fenómeno asociado a las revelaciones privadas del Señor, a las apariciones a determinados santos o sujetos de la vida de la Iglesia. Y el Santo Padre responde a esto de una manera muy contundente, dedicando un capítulo entero a bucear en los textos de la Biblia en los que ya se nos habla del Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, que no es del siglo XVII como Santa Margarita, sino que es un coetáneo de Jesucristo, el discípulo amado,
uno de los más queridos por el Señor, ¿no? Pues San Juan hace del corazón de Cristo el centro de su evangelio. Comienza hablando del corazón de Cristo, cuando en el capítulo primero habla de la encarnación del Señor. El Verbo estaba junto a Dios, el Verbo era Dios, el Verbo se hizo carne. Es decir, Dios ha querido asumir nuestra condición humana. Dios ha querido tener un corazón humano como el nuestro. Y este evangelio, que comienza así, terminaba en su primera redacción en el capítulo 20, que es la aparición de Jesús a los apóstoles, cuando le dice a Tomás, apóstol, trae tus dedos, mételos en mis llagas, trae tu mano, métela en mi costado. Es decir, palpa mi corazón resucitado. Los estudiosos del Evangelio de San Juan siempre dijeron que esto no es casualidad. Este fenómeno se denomina inclusión. Cuando un libro comienza hablando de un asunto y concluye tratando este mismo asunto, es que ese asunto es como el resumen o la esencia del resto del contenido. Y así ocurre en el Evangelio de San Juan. Juan 19 es la crucifixión de Cristo y es el costado abierto de Jesús traspasado por la lanza del que emana sangre y agua. San Juan pondera muchísimo este momento. San Juan aplaude, como los que están fuera, este acontecimiento extraordinario y dice, y el que lo ve da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, ¿no? Pero es que incluso a la luz de este hecho, del costado abierto de Cristo, de la lanzada, Juan entiende otros momentos que ha vivido con Jesús y que pasaron inadvertidos para el resto de los evangelistas. Por ejemplo, el encuentro con la samaritana en Juan 4. Jesús le dijo, si supieras quién soy yo que te pido de beber, me pedirías tú a mí y yo te daría un agua que calma tu sed. ¿Por qué para San Juan fue tan importante esa conversación con la samaritana que Mateo, Marcos y Lucas obvian? Porque Juan, que estuvo a los pies de la cruz en el Calvario y que vio manar del costado abierto de Jesucristo sangre y agua, entendió a qué agua hacía referencia Jesús cuando le dijo eso a la mujer samaritana. Y Juan también refiere en el capítulo 7 de su Evangelio aquello que el Señor dice un día que estaba en el templo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y quizá aquello que no fue del todo comprendido por los que le escuchaban, Juan lo entiende cuando está bajo Jesús crucificado, de cuyo corazón abierto mana sangre y agua. Pues bien, estos textos los cita el Papa Francisco en la encíclica del Exit Nos y nos ayuda a entender incluso que en el costado abierto de Cristo en el Calvario se cumplen algunas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando en Ezequiel Dios prometió a través de este profeta que iba a hacer manar un riachuelo, un manantial del lado derecho del templo, dijo, y que ese manantial daría vida a la vega por donde transcurriera el agua. San Juan entendió que el templo es Cristo. Él es el nuevo templo, porque es Dios mismo hecho carne. Y el lado derecho del templo es el costado abierto de Jesús. Y ese manantial que llena de vida el mundo es la sangre y el agua, el Espíritu Santo, que brotan de su corazón herido. Pero también en Cristo crucificado se cumple aquello que había prometido el último de los profetas del Antiguo Testamento, Zacarías, quien dijo que en Jerusalén habría una fuente de purificación y que todos los que se acercaran a ella podrían ser sanados de sus culpas. San Juan ve que esa fuente de purificación es el costado abierto de Jesucristo. Bien, resumen de esta primera parte que os planteaba sobre la importancia de la encíclica. El mejor resumen, creo, lo tenemos en el número 89 de la propia encíclica. Después de haber hablado el Papa sobre cómo es nuestro mundo y cómo este mundo va perdiendo el corazón, dice así en el número 89. Estas enfermedades tan actuales, de las cuales cuando nos hemos dejado atrapar ni siquiera sentimos el deseo de curarnos, me mueven
a proponer a toda la Iglesia un nuevo desarrollo sobre el amor de Cristo representado en su corazón santo. Y dice ahora, allí podemos encontrar el Evangelio entero. Allí está sintetizada la verdad que creemos. Allí está cuanto adoramos y buscamos en la fe. Allí está, dice, lo que más necesitamos. Me parece que este párrafo nos ayuda a sintetizar todo el texto de la encíclica. Vamos a acercarnos, aunque sea de una forma muy escueta, a recordar cómo está estructurado este texto. Y hacemos un esquema breve, pero que nos ayude a hacernos una idea, sobre todo para quienes todavía no hayáis podido leerla entera, sobre lo que el Santo Padre nos quiere decir, ¿no? Rabia. Sí, hay alguien que está rabioso. Hoy me he dado un paseo por la ciudad y le decía a mi hijo José Ignacio, qué tranquila es Barcelona. Mirad, la encíclica comienza con una introducción, y es una introducción preciosa que comienza diciendo, nos amó. Es un texto de San Pablo en la carta a los romanos. Por eso lleva este título la encíclica, Dilexit nos amó. Y con esta introducción el Santo Padre recuerda algo que es el centro de la fe cristiana, pero que quizás es necesario que repitamos y recordemos en la vida de la Iglesia habitualmente. ¿Y cuál es ese centro de la fe cristiana? Que Dios existe, que Dios nos ama, que se ha hecho hombre por nosotros, que se ha entregado por nuestra salvación hasta morir en una cruz. O como dice después en el número 26, que ese mismo amor de Jesucristo crucificado sigue vivo y palpitante en la Eucaristía. La introducción de esta manera propone el amor de Dios como el centro de nuestra fe. El Papa destaca la relevancia de meditar sobre el amor de Cristo en un mundo marcado por conflictos, desigualdades y avances tecnológicos que pueden amenazar la humanidad. El capítulo primero es una reflexión sobre el mundo presente y también una reflexión antropológica sobre la importancia que tiene el corazón en el ser humano y sobre la importancia, por tanto, de esta dimensión afectiva del ser humano. Analiza el simbolismo del corazón como centro de la persona, como fuente de amor, como lugar de encuentro con Dios, y enfatiza que en una era dominada por la tecnología y por el consumismo, es esencial redescubrir la profundidad del corazón humano. Fijaos, es verdad que quizá no nos hemos dado cuenta de que ha ido cambiando el mundo muy rápidamente sin que nosotros lo advirtiéramos, ¿no? Y que hoy en día el criterio que parece que prima en nuestro mundo es el criterio, pues, del éxito económico o es el criterio del interés personal, ¿no? Cada uno a lo suyo, podríamos decir, ¿no? El Santo Padre dice, si perdemos el corazón, perdemos lo más propio e importante del ser humano, ¿no? Que es nuestra capacidad de amar, ¿no? Y por eso él dice que debemos redescubrir la importancia de la afectividad, de la capacidad de amar y de ser amados que tenemos los seres humanos, ¿no? Esto no es nuevo, no lo inventa el Santo Padre. Ya la filosofía personalista ha insistido mucho en esto, ¿no? En la clave relacional como clave fundamental que es imprescindible para que un hombre llegue a serlo por completo, ¿no? Un autor como Dietrich Hildebrand escribe en un libro que se llama El corazón que efectivamente en nosotros no solamente hay esas tres potencias del alma que tradicionalmente afirmábamos, ¿no? Memoria, entendimiento, voluntad, sino que también hay una gran capacidad de amar y ser amados, de ser afectados por el amor o el desamor de los demás, ¿no? Pues insiste en todo esto el Santo Padre. Y él explica cómo el corazón es lo que unifica las dimensiones del ser humano. Este es un fenómeno que creo que todos somos testigos de él, ¿no?
Hoy vemos a nuestro alrededor muchas personas rotas, que a lo mejor recibieron una buena formación intelectual en su infancia o en su juventud, pero que después no han sabido vivir con unidad de vida. Personas que tal vez son profesionalmente muy brillantes o deportivamente son personas sensacionales, personas que tal vez tengan cualidades magníficas en muchos sentidos, pero que fracasan en su proyecto personal, por ejemplo, de formar una familia. Y dice el Papa, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tantas personas rotas? Porque lo que unifica al ser humano es su corazón y es su capacidad de amar, ¿no? Cuando el corazón se descuida, cuando vivimos solamente para trabajar o cuando ponemos toda nuestra ilusión solamente en nuestro triunfo, entonces se desordenan todas las demás facultades de nuestra alma. Y explica el Santo Padre cómo en el corazón reside la identidad de cada sujeto. Es decir, lo que más y mejor nos define no es la talla de nuestros zapatos, sino que es quiénes somos por dentro, qué amas, qué es lo que te importa, qué es lo verdaderamente relevante para ti. Eso es lo que te define y eso es tu corazón. El capítulo segundo lleva por título Gestos y palabras de amor. Y para todos los que habéis hecho ejercicios espirituales de San Ignacio, que me figuro que sois muchos, si no todos, son como meditaciones de segunda semana de ejercicios. El Papa, que es jesuita, ha aprendido a contemplar la vida de Cristo de la mano de San Ignacio y nos propone en este capítulo que nos fijemos en las miradas de Jesús, en los gestos del Señor, en las palabras con las que se expresa Jesucristo. Profundiza, por consiguiente, en las enseñanzas y acciones de Jesús que nos revelan su amor apasionado por la humanidad. Esto es muy interesante. La revelación ha sido paulatina en la historia, Dios se ha ido comunicando a la humanidad, pero dice el concilio en Dei Verbum 4, la plenitud de la revelación es Cristo. No es simplemente que Él nos diga verdades, es que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por consiguiente no solo hemos de escuchar sus mensajes, sino que hemos también de fijarnos en Él, en su sonrisa, en su mirada, en su compasión y en algunas páginas del Evangelio en sus lágrimas. Destaca en este capítulo cómo Cristo nos trata como amigos y nos invita a confiar en Él, especialmente en momentos de dificultad. Capítulo tercero. Lleva por título Este es el corazón que tanto amó. No os preocupéis que solo hay 5 capítulos, ¿eh? O sea que ir por el tercero sería bastante avanzado. En este capítulo tercero, este es el corazón que tanto amó, que lleva un título que es lo que el Señor le dijo a Santa Margarita. Mira este corazón que tanto ama a los hombres, que a cambio no recibe de la mayor parte más que ingratitud, al menos tú ámame. En este capítulo habla el Santo Padre sobre la perspectiva trinitaria del corazón de Jesús. Este era otro prejuicio que tenían algunos teólogos contra la devoción al corazón de Jesús, que pensaban que no era suficientemente trinitaria, que a fuerza de fijarnos en Cristo nos olvidaríamos del Padre y del Espíritu Santo. Y el Santo Padre viene a decir que eso es una bobada, con otras palabras, ¿no? Lo que dice es, Cristo nos mete en la intimidad con el Padre. Cristo nos introduce en la vida trinitaria. Cristo es fuente de Espíritu Santo para nosotros. Triple amor, porque habla de que en Cristo hay amor divino, amor humano espiritual, amor sensible. El Papa reflexiona en este capítulo sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aclarando que no se trata de venerar un órgano aislado, sino de adorar a Jesucristo en su totalidad, y que el corazón es presentado como símbolo del amor divino y humano de Cristo. La devoción al corazón de Jesús nos mueve, por un lado, a la confianza en Dios por encima de todo. De un Dios tan bueno nos podemos fiar. La devoción al corazón de Jesús nos lleva al deseo de imitación al Señor. ¿Qué es la santificación?
es, con la gracia de Dios, ir adquiriendo un corazón semejante al de Cristo. ¿Quién es un santo? Es una persona que transparenta a Cristo en su modo de pensar, de tratar a los demás, de reaccionar ante los contratiempos, de hablar, de trabajar. Se comporta como el Señor, porque desde dentro, desde esas disposiciones internas del corazón, se obra conforme al estilo del Señor, de Jesucristo. La devoción al corazón de Jesús nos mueve a entregarnos a Él, eso es la consagración, y también nos pide reparación, aunque de esto hablará más despacio más adelante. Y los capítulos cuarto y quinto, que son ya los últimos de la encíclica, son los dos aspectos en los que el Papa quiere insistir. En el número 91 de la encíclica dice él que hay dos aspectos de la devoción al corazón de Jesús que a él le parece que tienen una extraordinaria actualidad e importancia. Y son estos: la interioridad, el cultivo de la interioridad, y por otro lado el compromiso comunitario y misionero, dice él textualmente. Pues bien, el capítulo cuarto se dedica a hablar de la interioridad y el capítulo quinto de la dimensión comunitaria, social y misionera. Capítulo cuarto. El Papa enfatiza la importancia de que tengamos los cristianos una relación personal con Jesucristo. Esto también tiene una extraordinaria importancia. Es decir, para muchas personas todavía la fe cristiana es solo una teoría, es un conjunto de ideas, de conceptos o de normas, mandatos, prohibiciones, como si fuera una ideología. Y lo que el Santo Padre nos recuerda es: Cristo vive hoy. Él quiere ser tu amigo. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos. Y por tanto, la devoción al corazón de Jesús, una de las cosas más importantes que hace es ayudarnos a recuperar el trato asiduo, cordial, amistoso con Jesucristo, nuestro Salvador. Nos invita en ese sentido a los fieles a profundizar en la oración y en la contemplación de su amor manifestado en su corazón, y ofrece muchos ejemplos de santos y apóstoles de esta devoción. El capítulo quinto habla de la dimensión comunitaria, social y misionera de la devoción al corazón de Jesús. El documento subraya que esta devoción tiene implicaciones comunitarias y sociales, y en este sentido nos llama a los cristianos a ser agentes de amor y de reconciliación en el mundo, enfrentando las estructuras de pecado, promoviendo la justicia y la paz. Quizá algunas personas muy devotas del corazón de Jesús y que han estudiado bien esta cuestión les haya sorprendido cómo presenta el Santo Padre en la encíclica el asunto de la reparación. A mí me ha parecido que es original y que es además muy positivo como lo plantean. Fijaos, todos recordaréis que Jesús había dicho en el Evangelio, refiriéndose al juicio final, ¿no?, que Dios Padre les dirá a algunos: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Bueno, pues esto le da pie al Santo Padre para decir: no solamente podemos reparar directamente el corazón de Jesús. Uno repara el corazón de Jesús cuando reza una oración de desagravio. Repara uno el corazón de Jesús cuando, pues, tratando, ¿verdad?, de superar sus pecados pasados, ofrece en el presente un sacrificio al Señor como expiación de sus propias culpas, como expresión de su amor y arrepentimiento. Pero dice el Papa, también podemos reparar el corazón de Jesús con obras de caridad al prójimo. Si el Señor ha dicho: lo que a uno de estos le hicisteis, a mí me lo hicisteis, eso quiere decir que podemos ser un motivo de gozo para Jesucristo en la medida en la que nos volcamos en una entrega generosa a los demás. Dicho de otra manera, que una persona que es buena con todos
y que lo es por amor a Jesucristo, está también de esa forma, visitando a enfermos, atendiendo a un pobre, haciendo caso a una persona que se encuentra muy sola, está también de esa forma reparando el corazón de Jesús. Incluso esto está conectado con lo que San Pablo explica sobre la Iglesia. Pablo, tras su conversión, entendió que la Iglesia no es una mera asociación de personas, un club al que uno se apunta, sino que la Iglesia es una realidad mística. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia. Y por eso cuando él trataba de encarcelar cristianos, de meterlos entre rejas, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo entiende entonces que al Señor le llegan al corazón los daños que sufren los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Y esto da pie al Santo Padre para decir, pues si de la misma manera que cuando hacemos daño a alguien estamos haciendo daño al Señor, podemos también afirmar que haciendo bien a los otros por amor a Dios, estamos reparando el corazón de Jesús, ¿no? Pero también dice que junto a esta dimensión caritativa y social de la devoción al corazón de Jesús, de la búsqueda de la civilización del amor, de la que ya hablaba el Papa San Juan Pablo II, que no es otra que el reinado social de Jesucristo, el Papa habla de la dimensión misionera de la devoción al corazón de Jesús. ¿Y qué es lo que dice a este respecto? Que el núcleo del primer anuncio de la Iglesia es el amor de Dios. Es decir, que una persona muy persuadida del amor que Dios nos tiene ha de ser una persona muy apostólica, ha de ser una persona que procura extender el reinado de Cristo, que procura acercar a otros a Dios, que procura mostrar la misericordia entrañable del Señor. Y en la conclusión, el Papa Francisco invita a todos los fieles a redescubrir y profundizar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como fuente de renovación espiritual y social, recordando que el amor de Cristo sigue derramándose sobre la humanidad. Bien, termino ya. Seguramente alguno de ustedes se preguntará, bueno, ¿y qué relación tiene esta encíclica que habla sobre el corazón de Cristo con el Aquinate, cuya fiesta estamos celebrando hoy? Es decir, ¿por qué dar tanta importancia en una fecha como esta, Santo Tomás de Aquino, a este texto del Papa Francisco? Como todos saben, Santo Tomás de Aquino no escribió mucho específicamente sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y esto se explica por una razón muy sencilla, y es porque él vive 4 siglos antes de que esta devoción al corazón de Jesús se difundiera y se popularizara en la Iglesia gracias a las apariciones a Santa Margarita en ceremonial. Y sin embargo, aunque las alusiones de Santo Tomás al Sagrado Corazón de Jesús no sean muy numerosas, sin embargo, les digo, en sus obras y especialmente en la Suma Teológica, él aborda el amor de Cristo desde diversas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en la tercera parte de la Suma Teológica, en la cuestión 15, artículo 4, en la cuestión 18, artículo 6, Santo Tomás analiza el amor divino y humano de Cristo, que es el subtítulo de la encíclica. Y fueron estas enseñanzas del Aquinate las que el Papa Pío XII utilizó en la encíclica Aurietis Aquas de 1956 para fundamentar esa doctrina sobre el triple amor del corazón de Cristo. Corazón divino, corazón con amor divino, amor humano espiritual y amor sensible. Es decir, que las expresiones del doctor Angélico han llegado hasta la Dilexit Nos, concretamente en los números 64 a 69. Pero es que además, en su comentario al Evangelio de San Juan, Santo Tomás de Aquino escribió: por el corazón de Cristo
se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Y esta sí es una cita, una referencia explícita de Santo Tomás de Aquino al corazón de Jesús, entendiendo que la palabra de Dios nos lleva hasta el Sagrado Corazón y que el Sagrado Corazón nos permite entender la revelación contenida en las Sagradas Escrituras. De modo que podemos afirmar que las reflexiones teológicas de Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta celebramos hoy, sobre el amor de Cristo, están en la base del desarrollo posterior de esta devoción al corazón de Cristo en la Iglesia, que llega hasta esta magnífica encíclica que acabamos de recibir del Papa Francisco. O dicho de otra forma, que Santo Tomás de Aquino es precursor de la contemplación de Jesucristo, Verbo encarnado, al que esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos invita a adorar. Y si me lo permiten, termino leyéndoles un último párrafo de esta encíclica que me ha parecido precioso y que nos dejará un suave y dulce sabor de boca. Dice el Santo Padre en el número 219: de la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agota, que no pasa, que se ofrece una y otra vez para quien quiera amar. Solo su amor hará posible una humanidad nueva. Pues termino aconsejándoos a todos que leamos esta encíclica, que tratemos de trabajarla y que en la medida de lo posible la demos a conocer. Creo que es una joya que nos acompañará durante mucho tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias también al Sagrado Corazón que aplaca la rabia de los corazones. Bien, ahora tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Creo que les he dormido. Pues entonces le pregunto yo. Me da más miedo esto. Ha mencionado como una de las novedades que hay en esta encíclica es la referencia a unos santos, como son, por ejemplo, Santa Teresita, Carlos de Foucault. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué cree que ha llevado al Santo Padre a incluir, por ejemplo, a Santa Teresita en su encíclica cuando en las otras encíclicas del Sagrado Corazón nunca se había mencionado, incluso por papas, santos padres que eran profundamente devotos, ¿no?, de Santa Teresita, como el Papa Pío XI, ¿no? ¿Qué cree que ha llevado al Santo Padre a esto? Si yo no me equivoco, Santa Teresita, que es una santa muy reciente, va adquiriendo como una importancia creciente en la vida de la Iglesia en el curso de los años, ¿no? Y por eso ella fue conocida primero, beatificada, canonizada. Su doctorado ha llegado mucho más recientemente, si no me equivoco, y ahora el Santo Padre nos la presenta, me parece, como el adalid y el mejor ejemplo de la devoción al corazón de Jesús, ¿no? ¿Por qué habla tanto de ella? Pues porque hay algo en ella que al Santo Padre le parece que puede sanar una mala comprendida devoción al corazón de Jesús, ¿no? Concretamente en los números 121, 126 y 129, el Santo Padre dice que santos anteriores que han sido muy devotos del corazón de Jesús han podido ser mal entendidos. Concretamente, 126. Si bien algunas expresiones de Santa Margarita, mal entendidas, podían dar lugar a confiar demasiado en los propios sacrificios y ofrendas, dice, ¿no? O por ejemplo, en el número 129.
Dice, San Carlos de Foucault y Santa Teresa del Niño Jesús, sin pretenderlo, han reconfigurado algunos elementos de la devoción al corazón de Cristo, ayudándonos a entenderla de un modo todavía más fiel al Evangelio. Es decir, creo que él advierte en Santa Teresita como una superación, ¿no?, de una mala comprendida participación en la redención de Cristo que consistiera como en contabilizar sacrificios que se le ofrecían al Señor, ¿no? Santa Teresita, que es una religiosa muy mortificada y muy santa, pero da a entender que ella tiene puesta su confianza plenamente en la misericordia de Dios, ¿no? No en sus propias obras, ¿no? Y me parece que esto al Santo Padre le parece que es muy importante para que en la devoción al corazón de Jesús no se mezclen elementos extraños. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Lo pruebo? Sí. Nada, esta reflexión sobre la crítica tiene signos, pero lo cual siempre es fructífero y es sabroso volver entre visiones más sintéticas, más analíticas, esto, pues estamos en la fiesta de Santo Tomás, me permito plantear una cuestión que no es tanto una pregunta, sino una especie de observación que me parece que es comentar o decir algo en el orden filosófico, más filosófico. Pero dice el Papa que sí, en la encíclica, que me parece un diagnóstico muy acertado de la actualidad, eso de que parece que perdemos el corazón, pero en este mundo la gente le falta corazón, le falta corazón. Entonces, esto de falta corazón, no tenemos corazón, así a primera vista, tendemos a entenderlo, y está activo, ¿no? Una persona que no tiene corazón, pues, bueno, sentimientos. Pero creo que el Papa deja muy claramente, pues, deja claro que no se trata solo de eso, sino que esta falta de corazón no es solamente una falta de sentimientos favorables o bondadosos hacia los demás, sino que es que nos falta una especie de núcleo interior que unifique, que consolide, que dé a nuestra vida y a nuestra persona una unidad en el tiempo a lo largo de nuestra vida y en la multitud de las cosas que vivimos. Entonces, mi consideración es que me parece que puede iluminar esto, me puede ayudar a pensar, y ahora en esto enlazo con la homilía que se nos ha dicho en la Santa Misa de la importancia de las ideas, porque esto no lo dice el Papa en la encíclica, pero que diríamos que está ahí supuesto, y es el hecho de que en la filosofía moderna, y básicamente yo diría desde el empirismo, desde Hume, y todas las secuelas del pensamiento empirista, se niega la realidad del sujeto pensante, del yo, del autoconocimiento de sí mismo. Entonces, se viene a sostener que no podemos afirmar que somos una sustancia que tiene una unidad y una permanencia del tiempo, sino que somos una especie de flujo de vivencias psíquicas, de sensaciones y de pensamientos, pero no tenemos realmente sustancial. Entonces, esto, que es una formación filosófica, sin embargo, yo diría que repercute sobre la cuestión fundamental de la autocomprensión del hombre, que es lo que pensamos que somos. Y esto llega a lo que dicen los filósofos, la
pues, se divulga y de una forma u otra está en la literatura, está en el cine y está digamos, en la manera ya de educar a los niños. Todas partes. Entonces, me da la impresión de que lo que quiero digamos, que poner aquí sobre la mesa es la relación que hay entre lo que dice el Papa, esta falta de corazón, y estas doctrinas filosóficas de los cuales pues, yo diría que estudiar santos más sería una buena ¿no? Desde luego. Le agradezco mucho el comentario. Primero, ha dicho que el corazón no es simplemente la capacidad afectiva, sino que es también el centro que da entidad al ser humano, que le da consistencia. El Papa habla de esto y también habla, relacionado con esto, sobre que una persona que tiene corazón es una persona que tiene profundidad, dice el Papa, ¿no? Es decir, que un signo muy típico de nuestra época es una gran superficialidad, ¿no? Es decir, como que la sociedad actual vive de alguna manera en la epidermis, ¿no? Del propio ser humano, ¿no? Y lo otro que dicen, y es que la situación actual sin duda es consecuencia de la influencia de determinadas filosofías, ¿no? Eso es evidente. Y usted ha citado el empirismo de Hume, pero también podríamos hablar del materialismo marxista, por ejemplo, ¿no? O sea que si hemos llegado a la situación actual es porque no ha habido una correcta comprensión antropológica, ¿no? Y es porque se ha extendido en la cultura una comprensión del hombre que no es la de la revelación cristiana, que no es la que nos ha transmitido también Santo Tomás, ¿no? Así es, evidentemente, sí. Y una pregunta sobre el sentido del corazón en la Sagrada Escritura, porque veo todos estos significados que se han mencionado en la encíclica, ¿no? Pero también es verdad, claro, son todos como significados positivos, pero es verdad que en la Sagrada Escritura se dice que del corazón proceden los homicidios, las fornicaciones, etcétera, ¿no? No es lo que entra a la boca lo que hace mal el hombre, sino lo que entra al corazón. Y bueno, no sé cómo vincularlo con todo lo demás, ¿no? Porque en la encíclica parece acentuarse el corazón esto como centro personal, ¿no? También como centro unificador en cuanto a amor, que nos hace dar vida, ¿no? Pero claro, en la escritura también el corazón es el lugar de creer en los pecados, ¿no? Entonces, hay buen corazón y hay mal corazón. Hay corazón duro, la dureza de vuestros corazones, ¿no? Pues no sé si... Claro. El Santo Padre creo que no quería hacer un resumen completo de la fe, sino hablarnos del corazón de Cristo, ¿no? Entonces, efectivamente, él habla de la dimensión espiritual y afectiva del hombre en su corazón, y quizá le ha faltado reflexionar sobre la situación a la que el pecado original pues ha contribuido en dejar el corazón humano tocado, herido, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando el Señor dice en el Antiguo Testamento, arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne, esto significa que tenemos corazón, tenemos una facultad que unifica nuestras dimensiones, que es una capacidad de amar, que es una capacidad de profundidad, pero es una capacidad herida, es una capacidad tocada por la huella del pecado original y de nuestros propios pecados personales. Entonces, esto es evidente. Entonces, el corazón puede ser bueno y puede ser malo. Sí, claro. No todo lo que sale del corazón es bueno, ¿no? Esto es importante porque o sea, hay un cierto emotivismo en nuestra cultura también, ¿no? Y parece que todo lo que uno hace de corazón, solo por el hecho de que lo haga de corazón ya está bien hecho, ¿no? Entonces alguien dice, mira, te voy a hablar desde el corazón, con sinceridad, y te pone tibio, ¿no? Mira, casi preferiría que no me hablaras desde el corazón, ¿no? O piensas, más que desde el corazón, estás hablando desde las vísceras, ¿no? No, efectivamente, no todo lo que sale del corazón es bueno, ¿no? Y cuando hay personas que dicen, pues fui infiel a mis compromisos porque me dejé llevar por mi corazón, cuidado, porque el corazón desordenado puede llevar al hombre a su propio fracaso personal, evidentemente.
Sí que había alguna pregunta más, pero tengo el compromiso de que no pierda el tren, porque ha venido esta mañana y regresa ahora al Cerro de los Ángeles, ¿no? Ahora, a la salida, el señor Juan María Moreno, de la parroquia de la Mare del Roser de Badalona, me ha pedido que, bueno, pues tendrá una información sobre una peregrinación a Fátima. Entonces ahí él está ahí al fondo, pues él les informará. Hoy, 28 de enero, festividad de Santo Tomás, culmina el jubileo dedicado al 750 aniversario de la muerte de Santo Tomás. Pero comienza, los dominicos de Toulouse, pues así lo han dispuesto, el aniversario, la celebración por los 800 años del nacimiento de Santo Tomás. Desde hoy hasta el 28 de enero del 26, con lo cual pues tenemos un año más de júbilo que se une al 350 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, así que pues tenemos Toulouse, tenemos Paray-le-Monial, algunos pues ya después de la conferencia de hoy, pues mañana nos vamos a Paray-le-Monial, o sea que con gozo pues nos hemos podido preparar. Otros pueden ir en otras fechas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pues los que nos vamos mañana, pues nos vamos con más entusiasmo. Y todo esto unido al jubileo, convocado por el Santo Padre, el jubileo del año 25, jubileo de la esperanza, que decía Santo Tomás que es lo mismo que la confianza, en tanto que la esperanza está arraigada en un conocimiento previo. Por tanto, en este jubileo de la confianza, es la confianza, que es el título que el Santo Padre dio a la exhortación apostólica dedicada al camino de la infancia espiritual de Santa Teresita, pues nos vamos con gozo a celebrarlo allí donde fuere. Muchas gracias, don Manuel.